Hola Juanma, hola amigos de Super Running, y hoy voy a hablaros del omega 3, una de las sustancias más importantes cuando hablamos de rendimiento y cuando hablamos de salud. Así que no olvidéis de tener un estilo de vida adecuado, pero tal vez necesitéis un suplemento, como el que estáis viendo, de omega 3. ¿Por qué es tan importante el omega 3? Porque es una grasa que ayuda a nuestro sistema inmunológico a regular el proceso inflamatorio. ¿Y esto qué quiere decir? Que ayuda a los corredores o en general a los deportistas o a cualquier enfermo o no enfermo a que su sistema inmunológico repare y ayude a mejorar rápidamente cualquier proceso inflamatorio que haya en el cuerpo. Incluso sabemos hoy en día, por las grandes evidencias científicas que ya existen desde hace más de una década, que su forma de actuar es bastante más recomendable que el uso del paracetamol, ibuprofeno o fármacos similares. Así que cualquier deportista creo que debería meter bastante omega 3 en su dieta. Ahora os diré cuáles son sus fuentes más básicas, pero nosotros en nuestra clínica recomendamos el uso en suplementación, ya que habitualmente en dieta no solemos llegar a los requerimientos, ya que tenemos dietas altamente, se llama, proinflamatorias. También os explicaré qué significa esto. Así que las fuentes de omega 3, como muchos ya sabemos, porque esto es un tema que se oye ya bastante que hablar desde hace años, son, por ejemplo, el pescado azul, ¿vale? Entonces recomendamos habitualmente el consumo habitual de sardinas, arenques, boquerones, también el atún y el salmón, pero en este caso estos dos últimos habría que tener más cuidado, tal vez tomarlos una vez al mes por su alto contenido en mercurio. Sabéis que os he hablado de tóxicos como el mercurio y en este caso hay que darle la importancia que requiere, y entonces estos pescados más vale tomarlos poco y asegurarnos de que el omega 3 venga más del origen de los primeros. Por ejemplo, comer sardinas habitualmente es un placer y nos ayuda a proporcionar este omega 3. Pero como os digo, debido al estilo de vida actual y al tipo de alimentación proinflamatoria rica en harinas refinadas, azúcares, lácteos procesados, a la industria cárnica procesada, tenemos altos valores de omega 6, que es justo, vamos a decir, lo contrario, que también es necesario, pero tenemos un exceso de omega 6 que debe ser compensado por los niveles de omega 3. Cuanto más omega 6, más omega 3 necesitamos. ¿Cómo ayudamos a nuestros pacientes o a nuestros deportistas? Ayudándolos a reducir el omega 6 en la dieta, o sea, bajando procesados industriales básicamente que usan aceites vegetales altos, ricos en omega 6, o sea, todo lo que es rosquilletas, galletas, bollerías, toda esta industria, cuando la retiramos y empezamos a aumentar el consumo de estos alimentos ricos en omega 3, que sobre todo son estos pescados azules, o suplementos de alta calidad como el que os muestro aquí. Este es el nuestro de confianza, ya que tiene los sellos de garantía y de calidades de obtención, de que está libre de mercurio y que por tanto podemos usar dosis diarias altas. Altas quiere decir que en una dieta habitual es imposible de lograr, y entonces solemos recomendar, dependiendo de las disfunciones del paciente o del deportista, de 1 a 4 gramos al día. Entonces, ¿qué beneficios solemos obtener? Pues imaginaros que los beneficios van desde recuperarme rápidamente de las lesiones, un estado anímico óptimo, de tener la piel en buen estado, o sea, por ejemplo, la caspa, la psoriasis, todo lo que tiene que ver con trastornos de dolor e inflamación, ya sean asociados al deporte, a la postura o, por ejemplo, dolores relacionados con el ciclo menstrual, problemas ginecológicos. Pero el área más estudiada y más importante es la función cognitiva. El omega 3, tanto EPA como DHA, estas son las dos moléculas conocidas como omega 3, van a ayudar a que nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso, las vainas de mielina, nuestro corazón,
todo funcione eléctricamente bien, ya que esta grasa hace que las funciones de todos estos órganos sean las correctas. Así que es un suplemento prácticamente imprescindible y os puedo decir que es uno de los grandes favoritos de Clínica Alejandro Sanz. Así que ya sabéis que tras una valoración del profesional sanitario actualizado, se puede empezar a tomar omega 3 perfectamente y la dosis ya será pautada por el profesional según los requerimientos y necesidades de cada persona. Pero no dudéis de que es una gran decisión empezar a consumir estos ácidos grasos omega 3. Y con esto me despido. Hasta pronto, amigos.